Buenas, buenas, bienvenidos al último vídeo del año 2025 y ya sé que os dije la última vez que sería un recopilatorio de todas las lecturas que he realizado este año, pero no quería decir eso, quería decir que iba a ser un vídeo sobre lo mejor que he leído en el 2025. Ha sido bastante bueno, ha habido lecturas que no han merecido la pena, pero bueno, eso pasa siempre. Y sin más dilación voy a comenzar y espero que os gusten y como siempre espero vuestra opinión. La primera que leí además coincidió con el principio del año 2025 fue esta. No había leído nada absolutamente de este autor español, me la recomendaron, es un premio Planeta, yo no suelo leer premios Planeta, ni Pulitzer, ni nada, hasta pasado un tiempo. Por eso cuando vi que era un premio Planeta del 19 y me la recomendó una persona que lee bastante, dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad que merece. Y la verdad es que muy, muy bueno. Está ambientada en España, en la que conocemos a un delincuente, ¿vale? Una persona de familia bueno, de baja procedencia, de mala procedencia. Él está en la cárcel, le meten en la cárcel, bueno, pues por diferentes motivos y termina siendo policía, ¿vale? Uno de los mejores policías, según nos lo cuenta su autor. Y aunque no está basado en una historia real, sí nos habla de un hecho real que sucedió en Barcelona hace unos años y aprovechando esta situación, él decide recrear o crear una historia ficticia, ¿vale? En la que conocemos a Melchor, como os digo, que pasa de delincuente a policía, pero que todavía tiene ese, ese recuerdo de esa delincuencia que él hace. Y es muy interesante cómo vemos esa transformación que se produce en la cárcel cuando conoce a determinada persona, decide cambiar su vida, pero con un motivo, quiere descubrir quién mató a su madre. Entonces, otra mejor manera de meterse a policía, investigador, y bueno, que lo descubrió o no, lo dejo a vuestro alcance, a que lo leáis o no. No solo gira en torno a la vida de la madre, que es la idea principal, pero hay otros casos que averiguar. Uno le quita el sueño literalmente, además es un lector empedernido, pero empedernido, y bueno, pues todo tiene su principio y su fin. De lo mejorcito del 2025, lo empecé en enero creo y lo terminé ese mismo mes, como digo, por una recomendación de una persona que lee un montón y no me arrepiento. Siguiente libro, totalmente diferente. La vida de Pi. No fue exactamente una recomendación, pero de verlo en otros canales de libros decidí darle una oportunidad. Lo encontré, como veis, no es nuevo, ¿vale? Lo encontré en una tienda de ocasión y la verdad es que me duró muy poco tiempo también. Hay una película, ¿vale? En la que, como vemos en la portada, muy mal dibujado, parece que lo he dibujado yo, un niño y un tigre en un barco en mitad del mar. Y es que la mitad de la novela realmente es así, como un niño y un tigre sobreviven unos cuantos meses, bastantes, a la deriva en el mar, cómo se cuidan mutuamente, más que nada por supervivencia de la persona de ese niño que es Pi, ¿vale? Cómo procura que al tigre no le falte alimento en ningún momento, porque si le falta va a ir a por él, y cómo el tigre desarrolla esos instintos con otros animales y bueno, cómo se salvan y se ayudan sin molestarse mutuamente, pero es interesante cómo Pi llega con el tigre, en este caso, cómo llega a estar solo en un bote, salvavidas, perdona un segundo. Mi gata que se peina. Cómo llega a estar, nos cuentan cómo llega, cómo sobrevive esos, no sé si fueron 4 meses, y después de la historia, porque hay un después, no hay un principio, sino un final. Eh,
la verdad es que a mí sí me gustó, reconozco que se te puede hacer pesado porque hay muchos, muchos capítulos en los que están solo en el mar, él y un tigre, cómo empieza en esas situaciones de supervivencia que casi se muere, cómo habla de la religión, de la filosofía, llega a pensamientos que una persona tan pequeña, porque era, si no recuerdo mal, era un adolescente, puede tener esas ideas y eso se lo da, sin duda, la supervivencia. Vale, otro libro súper recomendable, si no lo habéis, si no lo conocíais o no lo habéis leído, aprovechadlo en el 2026 porque creo que os va a gustar. Voy con otro autor español que este sí, por cierto, esta fue la primera novela, si no recuerdo mal, que reseñé en el canal. La siguiente, que ha sido de este año también, que otro español, novelón totalmente, más gordito, de este ya hablamos, si os acordáis, tengo un vídeo hablando de él y imprescindible. Está basado en hechos reales, auténticos, con personajes que existieron realmente. Mm, a mí me gusta la forma de escribir de este autor porque es sencilla, va a lo que quiere ir, aunque tiene libros, todos los que he leído de él no son finitos, pero se pueden leer bastante bien en un tiempo más o menos corto. A mí reconozco que me enganchó bastante. Conocí a personajes históricos que no conocía y que en algunos casos me hubiera gustado conocer y otros me hubiera gustado arrancarle las tripas según, según la situación, pero está muy bien documentado, magnífico. Otra recomendación para el 2026 si no lo conocíais. Otros de los que leí, ya es de una chica, ya, bueno, ya es de señora española también, La Hermandad de la Sábana Santa. El primer acercamiento que hago a Julia Navarro, y no será el último, también gordito. Me ha gustado bastante la trama, la historia, lo que nos va contando. También hay una investigación bastante importante detrás de toda esta historia de la Sábana Santa, del sudario que envolvió a Jesucristo. Eh, bueno, sabemos que dice que sí que realmente está guardado en un museo, otros dicen que es totalmente mentira. Bueno, ella aquí se centra en una versión en la que defiende su tesis, que en este caso es cierta, ¿vale? Según ella, dice que sí, que después de toda su investigación y todo, pues lo hay. Hay una serie de personajes muy interesantes de todo tipo. Bueno, la verdad es que está bastante bien. El primer acercamiento me ha parecido interesante, creo que voy a repetir. Otra autora también, a la que no conocía, es de Aquitania, ¿vale? Otro premio es el del 2020, lo mismo, no es que fuera una recomendación en sí, pero sí le había escuchado ya bastantes reseñas buenas, bastantes vídeos a favor, y Leonor de Aquitania es un personaje histórico que a mí me llama mucho la atención, ya sin conocerla le tengo cierto aprecio, por decirlo así, porque creo que fue una mujer que hizo bastante para su tiempo. eh, Fue madre de uno de los reyes más importantes, no español, pero bueno, lo conoce todo el mundo, que es Ricardo III, o Ricardo, Corazón de León, y Juan Sin Tierra, que bueno, Juan Sin Tierra ya vemos que no es que fuera un rey muy, muy maravilloso, pero ahí está. Pero aquí también ha habido una importante investigación por parte de la autora. Eh, Ha estado en Aquitania, ha estado en los lugares donde Leonor se supone que estuvo. Leonor de Aquitania, para entonces, estamos hablando de principios de la Edad Media, falleció de muerte natural a los 82 años, o sea, una barbaridad. Tenía una nieta española, porque como tuvo tantos hijos, pues tenía nietos por todas partes. Vino a caballo desde Aquitania a,
a verla, porque tenían bodas pactadas, como se hacían antes, y vino ella en persona a ver a su nieta, etcétera, etcétera. O sea, esto no lo cuenta aquí porque nos lo está contando se centra en la época en la que Leonor es reina consorte de un rey francés, donde toda la historia que nos cuenta aquí transcurre en Francia. Muy interesante. Cómo es un matrimonio concertado, qué pasa con el marido que tiene, que pues, ni fu ni fa, no la trata mal, pero ni fu ni fa. Y bueno, es interesante cómo se, cómo se trata la trama, está bien escrita también, sin artificios. Yo siempre digo que la lectura tiene que ser para todo el mundo y en el momento que lo complicas ya te quitas lectores y tampoco es eso. Todo el mundo creo que tiene derecho a leer todo lo que le parezca y le apetezca. Y creo que es una forma sencilla o buena de acercarse a Leonor de Aquitania. También es verdad que la autora he leído bastantes reseñas en su contra, no solo de Aquitania, sino en general. A mí no me ha parecido mal, el primer acercamiento ha sido bueno, quizá por el personaje del que estamos hablando, y bueno, yo creo que continuaremos. El siguiente le tenía muchísimas ganas, ¿vale? El Club de la Buena Estrella. En realidad yo aquí no sabía lo que me iba a encontrar. Había visto tan buenas reseñas, no he visto la película, sé que la hay, pero yo no la he visto y me alegro porque si ves la película antes ya vas con el juicio de la película. Muy interesante. Cómo un grupo de mujeres chinas en Estados Unidos forman este club, ¿vale? Y se ve como sus hijas ya americanas no conservan esas raíces chinas, muchas entienden el idioma pero no lo hablan. Se ve como cada una de estas personas ha llegado a los Estados Unidos, la vida que tenía detrás, por qué ha tenido que emigrar, quiénes son sus hijas, con quién se han casado. En la mayoría de los casos, o en muchos casos, son mujeres pues, que tenían que casarse, pero no se morían de hambre, otras son tienen más suerte, pero todas coinciden en que son chinas en Estados Unidos, en Chinatown, o sea, ni siquiera viven en otra ciudad distinta, no, ellas siguen en su mundo, dentro de otro país, otro continente, pero en su mundo, en el del que quieren hacer partícipes a sus hijas, pero sus hijas son americanas y por mucho que lo intenten, han nacido allí o se han criado allí casi desde bebés y ese choque cultural me parece muy interesante. Me parece que puede ser bastante real y muy interesante, sobre todo cómo Tan lo lleva a la pluma. Y el último de este año, un descubrimiento, no sabía muy bien tampoco de qué iba, pero tenía muchísimas ganas de leer algo. No sabía que era una biografía, pero parece ser que sí que lo es. León el africano. ¿Vale? No es demasiado gordo, ya hablé de él también, tengo un vídeo. Vale, personaje sorprendente no lo siguiente, por lo menos para mí, ¿vale? Una persona que nace en la Granada andalusí, en época de Guadil, o sea, a finales del siglo XV, con los reyes católicos, ya sabemos qué pasó entonces. Este, este hombre por el título no lo podemos ver, pero es musulmán, ¿vale? Se llama Hassan. ¿Y qué pasó? Que estuvo aquí en España con su familia. Y a partir de entonces es donde encontramos eh, la que supone su biografía, pero no es autobiografía, aunque el personaje, aunque esté contada la historia en primera persona, no es él el que nos la cuenta, ¿vale? Lo que pasa es que Maluf ha querido hacer ese giro lingüístico que me parece muy interesante porque en todo momento parece que estás hablando con Hassan y es que él además se dirige no al lector exactamente, juega contigo porque te crees que está hablando contigo, pero no exactamente es contigo, o sea, me parece extraordinario. Aquí, además, recorres continente, recorres, bueno,
continentes. Está en África, ¿vale? Y está, además de en España, en Italia. A mí lo que ocurre en Italia me parece extraordinario. Entonces, bueno, pues no os quiero contar más, porque de verdad creo que merece muchísimo la pena. Como veis, no es una edición ni bonita ni nada por el estilo de las del país, pero es fantástica. Sí encontré, al ser una edición así un poco más de andar por casa, pues algún error, que una revisión de estilo no le hubiera venido mal, pero no le desmerece absolutamente en nada. Bueno, pues hasta aquí estas son mis mejores lecturas del 2025 terminadas, porque con la que estoy actualmente no la he terminado y no me va a dar tiempo. Y es otra de las maravillas del mundo, ¿vale? Es esta. Walden. Walden es un ensayo, ¿vale? No es para todos los públicos, porque los ensayos tienen un público más estricto, por decirlo así. No sé, a lo mejor hay gente que solo lee ensayo, no esperéis ver una novela, no esperéis ver diálogos, no esperéis nada así que, bueno, simplemente deciros, es un ensayo escrito en el siglo XIX en los Estados Unidos por esta persona, por Thoreau, que harto de vivir en la sociedad en la que vivían antes estamos hablando del siglo XIX, cansado de estar en la ciudad y de ese materialismo, capitalismo y todo que él describe, decide construir una cabaña en el bosque, ahí alejado del mundo, se la construye él, ¿vale? Talando ramas y bueno, con lo que encuentra, y pasa unos años, no muchos, en soledad en el bosque, pero porque él lo quiere así. Y todo eso lo plasma aquí. Llevo muy poquito, ¿vale? No os puedo contar mucho más, pero sí lo conozco porque, bueno, antes de leerlo en profundidad, como lo estoy haciendo muchos años después, nos lo mandaron en la carrera, no entero, ¿vale? Pero sí más o menos conozco el tema. Como veis, un poco la imagen nos dibuja esta cabañita hecha de madera muy sencilla en mitad del bosque, donde era autosuficiente, no iba a la ciudad para nada, no quería saber nada de nada y se dedica a lo que digo, a contarnos esas experiencias, a filosofar, porque realmente es un ensayo que habla de economía, de medio ambiente, de filosofía, de, bueno, de como lo queréis llamar. Y yo en lo poquito que llevo me sorprende muchísimo lo, lo, lo muchísimo que se parece a nuestra sociedad actual del siglo XXI. Ojalá muchos pudiéramos hacer lo que hizo él, dejarlo todo, irnos al monte ahí a buscarnos la vida como fuera, desechar todo lo material y vivir lo que nos da la naturaleza y de acuerdo a las reglas del medio ambiente, que es lo que él, desde el principio lo que vemos es ese rechazo a la economía y al capitalismo de entonces, que no tiene nada que ver con el capitalismo actual, el materialismo del que habla él, que como digo, no tiene nada que ver, si viviera en el siglo XXI alucinaría. Y aunque todavía no me ha dado mucho tiempo a ver esa crítica o ese apoyo, por decirlo así, al medio ambiente, la hay yo creo que es bastante importante y no os quiero contar más, primero porque no he leído demasiado más y, y luego porque además esta edición yo quería que fuera esta, porque cuando la vi, este es nuevo, este no es de mercadillo de segunda mano, ni que no tiene nada de malo. Pasa que yo quería que fuera esta y por eso decidí que fuera, si tenía que ser nuevo, pues ya está, pues sin problemas. Además, bueno, es interesante porque hay dibujos, ¿vale? Hay imágenes de ratón, en otros hay pájaros, en otros hay lo que él va viendo en la naturaleza, ¿vale? Lo va dibujando, es muy interesante cómo tiene ese conocimiento obtenido de la observación y de vivir en el campo. Las condiciones no son las que hay actualmente, porque nosotros probablemente si hiciéramos lo mismo pondríamos algún tipo de calefacción, la que fuera. Él me imagino que tendría su chimenea, su estufa, porque la zona de Estados Unidos donde él estaba no es calentita precisamente. Y nada, simplemente con esto deciros que estos han sido mis mejores lecturas, mis mejores
Libros del 2025, como veis, no han sido pocos, hay de todo. He descubierto nuevos autores, otros ya los conocía. Mm, ya os contaré cuando termine a Walden. Ya os contaré, pero creo que va a ser una de las mejores lecturas. Ya la pondré en el 2026 porque lo estoy empezando. Y como siempre os digo, dadme un like si os ha gustado, suscribiros, dejadme comentarios, lo que os apetezca. Pasad muy buenas fiestas. Espero que tengáis un año lector 2026 maravilloso y sed felices y leed mucho.